¿Sabías que hay versículos en la Biblia que son armas espirituales poderosas contra los ataques del enemigo? Efesios 6:12 nos advierte: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta guerra es real y muchas veces ignoramos que Dios ya nos ha dado las herramientas para vencer. En este video revelaremos 7 versículos que el enemigo no quiere que conozcas, porque en ellos se encuentra el poder de Dios para resistir, vencer y caminar en victoria. Si alguna vez has sentido opresión, miedo o ataques espirituales inexplicables, estos versículos serán tu escudo y espada. ¿Estás listo para descubrir cómo usar la palabra de Dios como tu defensa más poderosa? Desde tiempos antiguos el mundo ha estado marcado por una batalla invisible que muchos ignoran. No es una guerra de espadas ni ejércitos terrenales, sino una lucha que se libra en el ámbito espiritual, donde fuerzas oscuras buscan someter y destruir a quienes han sido llamados por Dios. La mayoría de las personas caminan por la vida sin darse cuenta de que están en medio de esta batalla, sin sospechar que cada duda, cada miedo inexplicable, cada obstáculo que parece surgir de la nada, puede ser un ataque cuidadosamente planeado por el enemigo. Pero la Biblia no nos deja indefensos. Desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos una verdad que el diablo no quiere que descubras. Dios ya nos ha dado las armas para vencer. La diferencia entre la derrota y la victoria no radica en la fuerza humana, sino en el conocimiento y la aplicación de la palabra de Dios. Efesios 6:12 nos advierte claramente: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No es casualidad que muchas personas enfrenten opresión, pensamientos de desesperanza o circunstancias que parecen diseñadas para destruir su fe. Hay una realidad que opera en el mundo espiritual, una oposición que busca apagar la luz de Cristo en los corazones de los creyentes. Pero el mismo Dios que nos advirtió sobre esta batalla nos dejó el arma más poderosa para enfrentarla, su palabra. Y dentro de esa palabra hay versículos específicos que han sido usados por generaciones para resistir y vencer al enemigo. Versículos que, cuando se declaran con fe, provocan un impacto en el mundo espiritual que no puede ser ignorado. Cuando Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por Satanás, no utilizó argumentos humanos ni mostró señales espectaculares para defenderse. En cada ataque respondió con la Escritura, estableciendo un principio fundamental. La palabra de Dios es la única arma capaz de silenciar al enemigo. Mateo 4:4 nos muestra su respuesta cuando el diablo le sugirió convertir las piedras en pan. Escrito está: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta no era simplemente una frase bonita, era una verdad espiritual que desmantelaba la estrategia del adversario. No era solo un texto del Antiguo Testamento, era un decreto divino que tenía el poder de cancelar la obra de las tinieblas. Si Jesús, el Hijo de Dios, enfrentó al enemigo con la Escritura, ¿cuánto más deberíamos nosotros aferrarnos a ella en los momentos de lucha? A lo largo de la historia, vemos ejemplos de hombres y mujeres que entendieron esta verdad y la aplicaron con poder. David, antes de convertirse en rey, enfrentó innumerables ataques del enemigo, no solo en forma de gigantes como Goliat, sino en persecuciones, traiciones y momentos de angustia extrema. Sin embargo, David no se rindió, porque sabía que su verdadera fortaleza no provenía de su ejército ni de su destreza con la espada, sino de su relación con Dios y con su palabra. En los Salmos encontramos evidencia de cómo él combatía espiritualmente. En el Salmo 91:1-2 declara: diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré.
Estas palabras no eran un simple consuelo, eran una afirmación de fe que activaba la protección divina sobre su vida. Cada vez que David declaraba la palabra, la atmósfera espiritual cambiaba a su favor. El enemigo siempre ha tratado de silenciar la palabra de Dios porque sabe el impacto que tiene cuando es proclamada con fe. Desde los tiempos de la iglesia primitiva, los apóstoles enfrentaron persecución no solo por predicar a Cristo, sino por declarar las Escrituras con poder. Pablo y Silas, encarcelados injustamente en Filipos, no se quejaron ni se lamentaron. En lugar de eso, comenzaron a orar y a cantar himnos a Dios en la prisión. Hechos 16, 25, 26 nos dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Lo que el enemigo había planeado como un ataque para silenciarlos, se convirtió en una manifestación del poder de Dios. Sus oraciones y su alabanza estaban llenas de la palabra, y esa palabra desató un milagro que no solo los liberó a ellos, sino que trajo salvación a toda una familia. El enemigo no ha cambiado su estrategia. Hoy sigue intentando que los creyentes duden de la autoridad de la Escritura, que la vean como un simple libro en lugar de la espada poderosa que realmente es. Pero aquellos que han entendido su poder saben que no pueden enfrentar ninguna batalla sin ella. La historia de Job es un ejemplo claro de esto. Satanás pidió permiso para atacarlo, quitándole sus posesiones, su salud y su familia. Pero a pesar del dolor, Job no maldijo a Dios, ni cayó en la desesperación total. En Job 19:25 declara: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Estas palabras no fueron pronunciadas desde la comodidad, sino en medio de la prueba más dura de su vida. Sin embargo, esa declaración de fe fue suficiente para cambiar su destino, porque la palabra, cuando se proclama con convicción, tiene el poder de traer restauración, incluso en los momentos más oscuros. No importa cuán intensa sea la batalla que estás enfrentando, no importa cuántas veces el enemigo haya intentado derribarte, la verdad sigue siendo la misma. Dios ya te ha dado las armas para vencer. Cada versículo que declaras con fe es un golpe contra el reino de las tinieblas. Cada promesa de la Escritura que proclamas es un recordatorio para el enemigo de que su tiempo está contado. Jesús dijo en Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esa verdad no es una idea abstracta, es la palabra viva de Dios actuando en ti. Es la clave para resistir cualquier ataque y caminar en victoria. El problema es que muchos cristianos subestiman el poder de la palabra. Creen en Dios, oran cuando están en problemas, pero no han aprendido a usar las Escrituras como el arma que realmente es. Es como un soldado que va al campo de batalla sin espada, esperando vencer con sus propias fuerzas. Pero Dios nunca nos llamó a pelear con nuestras habilidades, nos llamó a confiar en su poder y en su verdad. Por eso, cada vez que enfrentes un ataque del enemigo, recuerda lo que Jesús hizo en el desierto. No discutió, no razonó con Satanás, simplemente declaró: escrito está. Y con esas palabras, el enemigo fue derrotado. Hoy, esa misma autoridad está en tus manos. La misma palabra que hizo temblar al infierno cuando Jesús la declaró, está disponible para ti. No es solo un libro antiguo, es el arma más poderosa en la guerra espiritual. El enemigo quiere que la ignores, pero si la usas, si la proclamas, si la crees, verás cómo cada ataque se desvanece, cómo cada temor se disuelve y cómo la victoria de Dios se manifiesta en tu vida. Porque cuando un hijo de Dios se levanta con la palabra en su boca, no hay demonio que pueda resistirlo.
El enemigo siempre ha buscado sembrar el temor en el corazón de los creyentes, haciéndoles creer que no tienen poder para resistir sus ataques. Pero esta es la mentira más grande que ha usado desde el principio. Dios no dejó a su pueblo indefenso. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Escritura nos revela que hay una autoridad dada por Dios a sus hijos. Una autoridad que el enemigo no puede resistir cuando se ejerce con fe. No se trata de una fuerza humana ni de una determinación personal, sino del poder que proviene de la palabra de Dios. Cada versículo, cada promesa contenida en la Escritura es un arma que puede derribar fortalezas y deshacer planes de las tinieblas. Jesús mismo estableció este principio cuando enfrentó al adversario en el desierto. No utilizó su condición divina ni demostró señales milagrosas para derrotar a Satanás, sino que con cada tentación respondió con la palabra. Escrito está. Fueron las palabras que marcaron el límite que el enemigo no pudo cruzar. No hubo negociaciones ni discusiones prolongadas, solo la declaración firme de la verdad divina. Mateo 4:7 dice: Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Satanás no tuvo opción más que retroceder, porque la palabra de Dios es absoluta. En ella no hay variación ni sombra de cambio, y cuando es proclamada con convicción, desmantela todo argumento del adversario. A lo largo de la Escritura, Dios dejó claro que su pueblo no debía vivir con temor a las fuerzas de las tinieblas. En Lucas 10:19, Jesús afirmó: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esta autoridad no fue reservada para unos pocos, sino que es parte de la herencia de aquellos que han sido redimidos por su sangre. Sin embargo, el enemigo trabaja para que esta verdad sea ignorada. Quiere que los creyentes olviden la autoridad que tienen, que vivan con temor en lugar de caminar en la victoria que ya les ha sido concedida. El poder de la palabra no solo se manifiesta en la resistencia contra el enemigo, sino también en la transformación que produce en quienes la proclaman. Hebreos 4:12 declara: Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No es un texto inerte, ni un simple conjunto de frases inspiradoras, sino una fuerza activa que obra en el ámbito espiritual con precisión absoluta. Donde hay opresión, la palabra trae libertad. Donde hay engaño, la palabra revela la verdad. Donde hay ataduras, la palabra rompe cadenas. Desde los tiempos del Antiguo Testamento, Dios instruyó a su pueblo a guardar y proclamar su palabra en todo momento. Josué 1:8 establece un principio fundamental: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Este mandamiento no era solo para garantizar éxito terrenal, sino para fortalecer la vida espiritual de aquellos que confiaban en el Señor. Cuando la palabra es interiorizada y proclamada, se convierte en un escudo contra los ataques del adversario. El enemigo sabe que un creyente que vive conforme a la Escritura es inquebrantable. Por eso, una de sus estrategias más comunes es sembrar distracción y dudas sobre la verdad de la palabra. En el Edén, su primer ataque no fue con fuerza ni con amenazas, sino con una pregunta sutil: ¿con qué Dios os ha dicho? Génesis 3:1. No necesitó presionar ni forzar, solo bastó con sembrar incertidumbre en la mente de Eva para que cayera en el engaño. El mismo patrón se repite hoy. Cada vez que una persona duda del poder de la palabra o descuida su relación con ella, el enemigo encuentra una brecha para sembrar sus mentiras. Por eso, Efesios 6:17 nos instruye a tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No es un adorno ni un elemento opcional en la vida cristiana, sino una herramienta esencial
para vencer en la batalla espiritual. Cuando un creyente declara la Escritura con fe, está ejerciendo su autoridad sobre las fuerzas del mal, no porque las palabras en sí mismas tengan poder, sino porque son el reflejo de la voluntad y el carácter de Dios, quien respalda cada una de sus promesas. En Apocalipsis 12:11 se revela el secreto de la victoria sobre el adversario, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. La sangre de Cristo ya fue derramada, asegurando el triunfo definitivo sobre el pecado y la muerte. Pero la manifestación de esa victoria en la vida diaria depende de la proclamación de la palabra. Cuando es declarada con fe, se convierte en un testimonio vivo de la autoridad que los creyentes tienen en Cristo. Los ataques del enemigo pueden presentarse de muchas maneras, pero la respuesta siempre será la misma: la palabra de Dios. No hay estrategia de las tinieblas que pueda prevalecer contra la verdad divina. No hay opresión que pueda resistir la luz de la Escritura. No hay argumento del adversario que pueda sostenerse ante el poder absoluto de la voz de Dios manifestada en su palabra. Los versículos que han sido dados no son simples textos para leer ocasionalmente. Son llaves de autoridad, decretos celestiales que han sido entregados para ser usados en cada situación. El enemigo sabe que mientras los creyentes mantengan la palabra en sus labios y en su corazón, no podrá prevalecer contra ellos. Es por eso que su mayor esfuerzo no está en atacar directamente, sino en desviar la atención de la Escritura. Cada batalla que se enfrenta tiene una respuesta en la palabra de Dios. No hay circunstancia, ataque o tribulación que no pueda ser respondida con un versículo que ya ha sido establecido desde la eternidad. La Escritura no cambia, no caduca, no pierde su eficacia. Lo que fue cierto en los días de Moisés, de David, de Pablo y de los primeros cristianos sigue siendo cierto hoy. Dios ha dado todo lo necesario para vencer. No se requiere de rituales complicados ni de estrategias humanas. Solo es necesario conocer, creer y proclamar la palabra. La autoridad no proviene de la fuerza personal ni del conocimiento intelectual, sino de la convicción de que cada palabra escrita en la Biblia es la verdad absoluta de Dios. El enemigo no puede resistir a un creyente que camina en la palabra. No puede vencer a quien ha decidido aferrarse a las promesas divinas. No puede derribar a quien ha entendido que su mayor arma no es su esfuerzo, sino la verdad inquebrantable que ha sido establecida desde la eternidad. Quien guarda la palabra, guarda su vida. Quien la proclama, proclama su victoria. Quien la vive, vive en la luz que ninguna tiniebla puede apagar. El enemigo no teme a quienes simplemente creen en Dios, pero sí a quienes conocen su palabra y la declaran con autoridad. No le preocupa que alguien diga que tiene fe si esa fe no está respaldada por la verdad escrita. Pero cuando un creyente se levanta y proclama lo que está escrito, cuando cada palabra que sale de su boca está alineada con la Escritura, entonces las tinieblas retroceden. En cada batalla espiritual, lo que define el resultado no es la intensidad del ataque del adversario, sino la firmeza con la que se sostiene la palabra de Dios. Satanás no puede resistir la verdad divina. No tiene defensa contra ella porque cada versículo es un decreto celestial que ha sido establecido desde la eternidad y no puede ser anulado. Cuando Jesús dijo en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, no estaba hablando en términos simbólicos. Cada palabra que ha salido de la boca de Dios es eterna y tiene el mismo poder hoy que cuando fue pronunciada por primera vez. No importa cuánto tiempo pase, ni cuántas estrategias intente el enemigo, la Escritura sigue siendo la autoridad suprema. En el desierto, Satanás intentó torcer la palabra para engañar a Jesús, citando el Salmo 91 fuera de contexto, pero la respuesta fue inmediata. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios, Mateo 4:7.
No hubo espacio para la confusión ni para la negociación. La verdad fue declarada y con eso el enemigo quedó desarmado. La razón por la que el adversario teme la palabra no es porque sea un conjunto de frases sagradas, sino porque es la manifestación directa del poder y la voluntad de Dios. Juan 1:1 establece con claridad que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esto significa que cada vez que se proclama la Escritura, se está trayendo la presencia misma de Dios a la batalla. No es un simple recurso espiritual, sino una declaración de quién tiene la autoridad en el mundo natural y en el espiritual. Cuando un creyente habla la palabra, no está emitiendo su propia voz, sino que está trayendo la voz del Creador al centro del conflicto. En cada enfrentamiento registrado en la Escritura, la victoria siempre ha estado del lado de quienes han confiado y proclamado lo que Dios ha dicho. En 2 Crónicas 20, cuando el rey Josafat se vio rodeado por ejércitos enemigos, no recurrió a estrategias militares ni a alianzas políticas. En lugar de eso, proclamó la fidelidad de Dios y su palabra. Su oración no fue un lamento desesperado, sino una declaración de quién era el Señor y de lo que ya había prometido hacer. La respuesta no se hizo esperar. Dios habló a través del profeta Jahaziel y dijo: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. 2 Crónicas 20:15. Esa palabra no fue simplemente un consuelo, fue la sentencia que selló la derrota del enemigo antes de que la batalla comenzara. La autoridad de la Escritura no está limitada a tiempos antiguos ni a relatos históricos. En Apocalipsis 19:15 se describe a Jesús regresando en gloria y poder, y se dice que de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Esa espada no es otra cosa que la palabra de Dios. No es un arma de fabricación humana, sino el poder divino manifestado en forma de verdad absoluta. Es la misma espada que Efesios 6:17 nos instruye a tomar en la batalla espiritual. No hay nada que el enemigo tema más que un creyente que entiende y proclama la Escritura. Puede resistir oraciones vacías, puede ignorar palabras sin fe, pero no puede soportar la verdad de la palabra de Dios cuando es declarada con autoridad. En Marcos 16:17, Jesús dejó claro que en mi nombre echarán fuera demonios. No dijo que algunos podrían hacerlo o que esto dependería de circunstancias especiales. Fue una declaración de poder dada a todos los que creen. La palabra no solo expone y desmantela las mentiras del enemigo, sino que también es la luz que disipa toda oscuridad. Salmo 119:105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En el mundo espiritual no hay espacio neutral. O se camina en la luz de la Escritura, o se permanece vulnerable en la oscuridad. No hay términos intermedios. Quien se llena de la palabra, se llena de la luz de Dios, y donde hay luz, las tinieblas no pueden permanecer. El poder de la palabra se hace evidente en la reacción del enemigo ante ella. En Lucas 4:33-36, Jesús estaba en la sinagoga cuando un hombre poseído comenzó a gritar: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, ¿quién eres? El Santo de Dios. El demonio reconoció su autoridad antes de que Jesús siquiera hablara contra él. No hubo un combate prolongado ni un ritual elaborado. Solo una orden: cállate y sal de él. Lucas 4:35. No hubo resistencia, no hubo excusas, solo obediencia forzada ante la autoridad de la palabra. En cada confrontación, la Escritura ha sido la diferencia entre la derrota y la victoria. Es la razón por la que el enemigo hará todo lo posible para impedir que sea proclamada. No quiere que los creyentes la conozcan, no quiere que la mediten, no quiere que la declaren, porque sabe que una vez que la palabra es pronunciada con fe, su poder queda neutralizado. Santiago 4:7 nos da una instrucción clara:
Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. No dice que podría huir ni que tal vez retroceda, dice que huirá, no por miedo a quienes resisten, sino porque la sumisión a Dios y la proclamación de su palabra establecen un territorio donde el enemigo no puede permanecer. No hay argumento que pueda levantarse contra la Escritura. No hay ataque que pueda prevalecer cuando la verdad de Dios es declarada. No hay fortaleza que pueda resistir el poder de la palabra cuando es proclamada con fe. El enemigo lo sabe y por eso su mayor esfuerzo no está en atacar con violencia, sino en distraer, en sembrar duda, en hacer que se pierda el enfoque en la verdad divina. Pero aquellos que han entendido la autoridad que tienen, aquellos que han hecho de la palabra su fundamento, aquellos que no solo la leen, sino que la proclaman con fe, caminan en una victoria que el adversario no puede arrebatarles. La Escritura es la espada que corta las cadenas, la luz que disipa la oscuridad, el decreto que anula los planes del enemigo. Es el arma que ha sido dada no solo para resistir, sino para vencer. No hay circunstancia, no hay opresión, no hay ataque que pueda prevalecer contra la verdad absoluta de Dios. Cada palabra escrita en la Biblia sigue siendo tan poderosa hoy como lo fue en el principio. Cada versículo es una llave, una respuesta, una declaración de autoridad que ha sido dada para ser usada sin temor ni duda. No hay batalla que pueda ser perdida cuando se pelea con la palabra. No hay fortaleza del enemigo que pueda resistir su poder. No hay tiniebla que pueda prevalecer donde la Escritura es proclamada con fe. Lo que ha sido escrito sigue en pie, y mientras la palabra permanezca, la victoria ya está asegurada. La palabra de Dios no es solo un refugio en tiempos de dificultad, es la clave que abre puertas en el mundo espiritual y cierra toda brecha que el enemigo intenta aprovechar. No hay batalla en la que la Escritura no sea la respuesta. No hay situación en la que la voz de Dios no tenga la última palabra. Cada versículo es más que un texto escrito, es una llave que destraba lo que parecía imposible y deshace lo que las tinieblas han intentado establecer. Nada puede prevalecer contra el decreto divino, y quien camina en esta verdad tiene en sus manos una autoridad que el enemigo no puede resistir. Desde el principio de los tiempos, Dios ha manifestado su voluntad a través de su palabra. Todo lo que existe fue formado por su voz. Génesis 1:3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. No hubo esfuerzo, no hubo proceso prolongado, solo la declaración de lo que debía ser, y así fue. Si la creación entera se sujetó a su mandato, no hay poder en las tinieblas que pueda oponerse a lo que Él ha hablado. Cada vez que su palabra es proclamada, el reino de las tinieblas es forzado a retroceder, porque la luz no negocia con la oscuridad, la disipa. Las Escrituras no están llenas de promesas inciertas, sino de verdades eternas que establecen el dominio absoluto de Dios. No hay circunstancia que pueda desafiar su soberanía. No hay oposición que pueda mantenerse en pie cuando su palabra es declarada con fe. Isaías 55:11 lo deja claro. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Cada promesa es un decreto inquebrantable. Cada versículo es un fundamento que no puede ser removido. No hay margen de error ni posibilidad de que su voluntad sea frustrada. El enemigo lo sabe. Sabe que la palabra de Dios no puede ser revocada, que no hay poder que pueda anular lo que ha sido establecido. Es por eso que su mayor estrategia no es el ataque directo, sino la distracción, la duda, la negligencia. Hará todo lo posible para que el creyente no medite en la Escritura, para que la subestime, para que la repita sin convicción, porque sabe que en el momento en que alguien toma en serio lo que Dios ha dicho, su influencia queda destruida. No es una cuestión de cuántas veces se ha leído la Biblia, ni de cuánto conocimiento se tiene sobre ella, sino de cuán real se vuelve en la vida diaria.
La diferencia entre un creyente débil y uno que camina en autoridad no está en la cantidad de versículos que ha memorizado, sino en cuántos ha aprendido a aplicar con fe. El poder de la Escritura no está en la repetición vacía, sino en la revelación que transforma. Quien entiende esto, no solo la cita, la vive. No solo la conoce, la usa. La palabra de Dios no es un concepto teórico, es la espada del Espíritu, el arma que ha sido dada para cortar de raíz toda mentira y desmantelar cada obra del adversario. No hay cadena que pueda resistir su filo, no hay fortaleza que pueda soportar su impacto. No es casualidad que Efesios 6:17 la describa como la única arma ofensiva en la armadura del creyente. Todo lo demás es defensa, pero la Escritura es el instrumento de conquista, el medio por el cual se toman territorios y se establecen victorias. No hay atadura que pueda prevalecer cuando la palabra es proclamada con fe. No hay argumento del enemigo que pueda sostenerse cuando la verdad es establecida. Jeremías 23:29 lo expresa con claridad. No es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra. No importa cuán endurecida parezca la situación, no importa cuán imposible se vea la salida, cuando la palabra entra en acción, todo lo que se ha levantado en contra de la voluntad de Dios es destruido. El enemigo no puede resistir el poder de la palabra, pero sí puede trabajar para que el creyente no la use. Hará que se vea como algo rutinario, que se convierta en un hábito superficial, que se lea sin expectación. Intentará que el poder que Dios ha puesto en ella sea minimizado, que no se le preste la atención que merece, porque sabe que el día en que alguien descubra realmente lo que tiene en sus manos, su dominio se acabará. No basta con saber que la Escritura es poderosa, hay que caminar en esa verdad. No basta con creer que tiene autoridad, hay que ejercerla. No basta con reconocer que Dios ha hablado, hay que vivir conforme a lo que ha dicho. Santiago 1:22 advierte: sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. No hay impacto en una fe pasiva, no hay transformación en una creencia superficial. Solo cuando la palabra se vuelve acción, se activa su poder. El mundo espiritual no responde a emociones ni a pensamientos positivos, responde a la autoridad de Dios expresada en su palabra. No hay necesidad de gritos ni de demostraciones exageradas. Solo es necesario hablar lo que ha sido escrito con la certeza de que cada palabra es un decreto inamovible. No hay temor que pueda resistir la verdad. No hay influencia de las tinieblas que pueda soportar la luz de la Escritura. Cada versículo que ha sido dado tiene un propósito específico. No son frases al azar. No son simples textos inspiradores, son llaves, son códigos espirituales que abren puertas de liberación, de protección, de restauración. Hay versículos que destruyen la ansiedad, que desarman el temor, que rompen con la opresión. Hay escrituras que establecen la paz, que aseguran la victoria, que proclaman la fidelidad de Dios en cada circunstancia. Cada vez que se proclama un versículo con fe, se está activando una realidad espiritual. No se trata de una práctica mecánica, sino de un acto de autoridad. Quien lo entiende, no repite la palabra por costumbre, la declara como un arma, la usa como una herramienta de transformación. No hay atmósfera que no pueda ser cambiada cuando la verdad es establecida. No hay ataque del enemigo que pueda prevalecer cuando la palabra es levantada como estandarte. El enemigo ha intentado por siglos desacreditar la Escritura, presentarla como un texto antiguo, irrelevante, desconectado de la realidad. Pero mientras haya alguien que la proclame con fe, su poder seguirá siendo tan efectivo como el primer día en que fue pronunciada. No hay barrera cultural, no hay época, no hay situación que pueda limitar la autoridad de la palabra de Dios. Nada puede sustituir el poder de la Escritura. No hay argumento humano, no hay estrategia, no hay filosofía que pueda ocupar su lugar. No hay otra arma en la batalla espiritual que tenga la garantía de la victoria absoluta.
No es un recurso opcional, es el fundamento sobre el cual se construye una vida de victoria. Cada promesa ha sido establecida para ser cumplida. Cada declaración ha sido dada para ser proclamada. No hay una sola palabra que haya salido de la boca de Dios que no tenga un propósito eterno. Cada vez que alguien la toma, la cree y la proclama, está alineándose con la voluntad divina y estableciendo en la tierra lo que ya ha sido decretado en el cielo. No hay cadena que pueda resistir la verdad. No hay opresión que pueda prevalecer contra la luz. Cada palabra escrita en la Biblia sigue siendo tan poderosa hoy como lo fue en el principio. Cada versículo es una llave, una respuesta, una declaración de autoridad que ha sido dada para ser usada sin temor ni duda. Nada puede resistirse a la palabra de Dios. No hay oposición que pueda prevalecer cuando la Escritura es levantada con fe. No hay fortaleza que pueda mantenerse en pie cuando la verdad es declarada. La victoria no es una posibilidad, es una realidad asegurada para aquellos que han decidido aferrarse a lo que ha sido escrito. La autoridad de la palabra de Dios no es un concepto simbólico ni una idea abstracta. Es una realidad que se manifiesta con poder cuando se proclama con fe. No es opcional, no es un recurso que se usa ocasionalmente, sino la esencia misma de la victoria en la guerra espiritual. No hay área en la vida de un creyente que pueda mantenerse firme sin estar cimentada en la Escritura. No hay batalla que pueda ser ganada sin la declaración de la verdad divina. No hay oscuridad que pueda resistir la luz que emana de cada palabra escrita en la Biblia. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos, dejó claro que la clave para una vida estable no estaba en la fuerza ni en la sabiduría humana, sino en edificar sobre su palabra. Mateo 7, 24, 25 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Nada puede derribar lo que está construido sobre la verdad eterna de Dios. No importa la intensidad del ataque, no importa la magnitud de la tormenta, quien está cimentado en la Escritura permanece firme. El enemigo sabe que su dominio se desmorona cuando la palabra es establecida. No tiene autoridad sobre quienes han aprendido a usar la Escritura como arma, porque cada versículo es una sentencia contra sus planes. No puede operar libremente donde la verdad ha sido proclamada, porque su poder solo se sostiene en el engaño. Colosenses 2:15 declara que Cristo despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. No hay más dominio para el adversario, no hay más victoria posible para las tinieblas. Todo ha sido sometido bajo la autoridad absoluta de Dios. Cada vez que un creyente proclama la palabra con convicción, está recordando al enemigo su derrota. No hay margen para la resistencia cuando la verdad ha sido establecida. No hay posibilidad de que el adversario se mantenga en pie cuando la autoridad de Dios ha sido decretada. Hebreos 2, 14, 15 lo expresa con claridad. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. No hay cautividad que pueda mantenerse cuando la palabra ha sido proclamada. No hay temor que pueda persistir donde la verdad ha sido revelada. La Escritura no es solo una herramienta de resistencia, sino un arma de conquista. No solo permite defenderse de los ataques del enemigo, sino que también establece dominio sobre lo que le pertenece a Dios. Josué 1:3 dice: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. La victoria ya ha sido asegurada, pero es la proclamación de la palabra lo que la hace efectiva. No basta con saber que Dios ha dado autoridad, es necesario ejercerla.
No basta con reconocer que la victoria ha sido ganada, es necesario caminar en ella. El enemigo no cede territorio por voluntad propia, no retrocede porque le parece conveniente, solo se aparta cuando la autoridad de la palabra lo obliga a hacerlo. Santiago 4:7 establece la estrategia clara: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. No es una opción, no es una posibilidad, es una garantía. La resistencia efectiva no se basa en la fuerza personal, sino en la sumisión a la voluntad de Dios y en la declaración de su verdad. No hay espacio para la neutralidad en la batalla espiritual. No hay punto medio entre la luz y las tinieblas. No hay forma de mantenerse en equilibrio sin un fundamento sólido en la Escritura. Jesús lo dejó claro en Mateo 12:30. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. No hay término medio en la autoridad espiritual. No hay forma de mantenerse seguro sin una vida arraigada en la palabra. Cada promesa en la Escritura es una afirmación de la voluntad de Dios. No hay una sola palabra que haya sido escrita sin propósito. Isaías 48 dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. No hay circunstancia que pueda alterar lo que ha sido establecido desde la eternidad. No hay situación que pueda invalidar lo que Dios ha dicho. Todo lo que ha sido prometido se cumplirá, y todo lo que ha sido declarado se manifestará. El enemigo intentará que la palabra parezca irrelevante, intentará que la fe en ella se debilite, intentará que los creyentes se conformen con un conocimiento superficial sin ejercer la autoridad que han recibido. Pero aquellos que han comprendido el poder de la Escritura saben que no hay otra fuente de victoria, no hay otro fundamento seguro, no hay otra voz que tenga la última palabra. El mundo espiritual se rige por principios inquebrantables. Todo lo que ha sido establecido en la palabra se cumple sin excepción. No hay margen de error, no hay espacio para dudas. Jeremías 1:12 dice: porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. No hay retraso en el cumplimiento de lo que Dios ha hablado. No hay posibilidad de que sus decretos sean frustrados. Cada versículo es una estrategia de batalla. Cada palabra escrita en la Biblia es una herramienta que ha sido dada para establecer el reino de Dios y destruir toda obra del enemigo. 2 Corintios 10:4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No hay estructura del enemigo que pueda resistir cuando la palabra es levantada. No hay argumento que pueda sostenerse cuando la verdad ha sido proclamada. El adversario ha intentado, generación tras generación, minimizar la autoridad de la Escritura. Ha trabajado para sembrar duda, para distorsionar su significado, para hacer que parezca inefectiva. Pero nada de lo que haga puede cambiar lo que ha sido determinado desde la eternidad. Mateo 5:18 dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. No hay poder que pueda alterar la verdad absoluta de Dios. El creyente que entiende esto no vive en temor, no se deja intimidar por los ataques del enemigo, no cede ante la presión de las tinieblas, porque sabe que tiene en sus manos la llave que abre toda puerta, el arma que destruye todo argumento, la luz que disipa toda oscuridad. Sabe que la palabra no es solo un libro antiguo, sino el decreto inquebrantable del Dios Todopoderoso. No hay tiniebla que pueda permanecer donde la verdad es proclamada. No hay influencia del enemigo que pueda resistir la declaración de la Escritura. No hay opresión que pueda mantenerse cuando la luz de la palabra entra en acción. Porque no hay fuerza más grande, no hay autoridad más alta, no hay poder más absoluto que la voz de Dios establecida en su palabra. No hay resistencia que pueda sostenerse cuando la palabra de Dios ha sido proclamada. No hay fortaleza del enemigo que pueda permanecer en pie cuando la luz de la Escritura entra en acción.
No hay ataque que pueda prevalecer contra un creyente que camina en la verdad y ejerce la autoridad que ha recibido. La guerra espiritual no es un concepto simbólico ni una lucha abstracta. Es una realidad que se manifiesta en cada ámbito de la vida, y la única manera de mantenerse firme es aferrándose a lo que Dios ha dicho. El poder de la palabra no está sujeto a las circunstancias ni limitado por la percepción humana. No cambia con el tiempo, no se debilita con la oposición. Cada promesa, cada decreto, cada verdad establecida en la Escritura sigue teniendo la misma fuerza con la que fue pronunciada en el principio. No hay margen de error en lo que Dios ha hablado. No hay posibilidad de que su voluntad sea frustrada. Cuando Él declara algo, se cumple sin excepción. Isaías 46:10 lo dice con claridad: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. El enemigo no puede alterar lo que Dios ha decretado, pero intentará que el creyente dude de ello. Sembrará confusión, intentará desgastar la fe, presentará argumentos para desviar la atención de la verdad. Hará todo lo posible para que la Escritura se convierta en algo secundario, para que sea vista como un recurso opcional en lugar de la fuente absoluta de autoridad. Pero donde hay convicción, donde la palabra es tomada con seriedad y proclamada con determinación, no hay espacio para que las tinieblas operen. El poder de la Escritura no es teórico, es una fuerza activa que transforma todo lo que toca. No es un libro antiguo, es la voz de Dios establecida en la tierra. No es solo un texto escrito, es la manifestación de su voluntad. No hay diferencia entre lo que está en la Biblia y lo que Dios sigue diciendo hoy, porque su palabra no está sujeta a cambios ni a reinterpretaciones. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No hay variación en su poder, no hay alteración en su autoridad. Cada versículo ha sido dado con un propósito específico. No hay una sola palabra en la Escritura que haya sido colocada al azar. No hay promesa que haya sido escrita sin intención. Todo ha sido diseñado para que el creyente pueda caminar en victoria, para que tenga acceso a las herramientas necesarias para enfrentar cualquier oposición. No hay circunstancia que no tenga una respuesta en la palabra. No hay batalla en la que la Escritura no sea la clave de la victoria. El enemigo intentará debilitar la confianza en la palabra. No puede eliminar su poder, pero puede hacer que aquellos que la poseen no la utilicen. No necesita evitar que los creyentes la lean, solo necesita que no la crean por completo. No necesita impedir que la repitan, solo necesita que no la apliquen con fe. No puede anular lo que Dios ha dicho, pero hará todo lo posible para que pase desapercibido, para que parezca irrelevante. La Escritura no ha sido dada para ser memorizada sin propósito, sino para ser proclamada con autoridad. No es suficiente conocer la verdad, es necesario declararla. No es suficiente tener acceso a las promesas, es necesario poseerlas. No es suficiente entender la guerra espiritual, es necesario luchar con las armas correctas. Efesios 6:17 establece que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. No es un escudo, no es un refugio pasivo, es un arma de ataque que ha sido dada para desmantelar las obras del adversario. No hay oposición que pueda sostenerse cuando la verdad es establecida. No hay argumento del enemigo que pueda prevalecer cuando la Escritura es levantada con autoridad. No hay influencia de las tinieblas que pueda resistir la luz de la palabra. Donde hay oscuridad, la verdad disipa todo engaño. Donde hay temor, la verdad establece seguridad. Donde hay confusión, la verdad trae dirección. No hay espacio para el engaño cuando la voz de Dios ha sido proclamada. No hay victoria sin proclamación. No hay avance sin declaración. No hay transformación sin que la palabra sea aplicada con fe. No es un recurso para ser usado ocasionalmente, es la esencia misma de la vida espiritual. No hay fortaleza en la que la Escritura no pueda abrir brecha.
no hay barrera que no pueda ser derribada cuando la verdad es hablada con convicción. No hay batalla que pueda ser ganada sin la certeza absoluta de que lo que Dios ha dicho es inquebrantable. Cada vez que un creyente proclama la palabra, está estableciendo el gobierno de Dios sobre su vida y entorno. No está emitiendo un simple sonido, está liberando una declaración de poder que el enemigo no puede ignorar. No está recitando un texto, está afirmando una realidad que las tinieblas no pueden contradecir. No está repitiendo frases sin sentido, está activando decretos eternos que no pueden ser revocados. El enemigo teme a quien entiende esto. No le preocupa el conocimiento superficial de la Escritura, pero huye cuando se enfrenta a alguien que la usa con autoridad. No le importa que se lean versículos sin convicción, pero no puede resistir cuando son proclamados con fe. No tiene problema con que la Biblia sea vista como un libro de referencia, pero entra en crisis cuando es usada como una herramienta de batalla. No hay incertidumbre en la palabra, no hay promesa a medias, no hay declaración dudosa. Todo lo que ha sido dicho se cumplirá, todo lo que ha sido establecido se manifestará. No hay una sola palabra que haya salido de la boca de Dios que regrese sin haber producido el efecto para el cual fue enviada. Isaías 55:11 lo confirma. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. La Escritura no es solo un medio de comunicación entre Dios y su pueblo, es la manifestación de su autoridad en la tierra. No hay poder que pueda anularla, no hay ataque que pueda debilitarla. Todo lo que ha sido escrito sigue en pie, y mientras la palabra de Dios permanezca, la victoria está garantizada. No hay espacio para la derrota cuando la verdad ha sido establecida. No hay posibilidad de fracaso cuando la autoridad de la Escritura ha sido proclamada. Cada versículo que ha sido dado tiene la capacidad de cambiar el curso de cualquier situación. No hay opresión que pueda resistirse a su impacto. No hay influencia del enemigo que pueda sostenerse bajo su peso. La palabra no se negocia, se declara. No se pone en duda, se proclama. No se observa desde la distancia, se toma como la única verdad absoluta. La batalla espiritual no es una cuestión de quién tiene más fuerza, sino de quién está caminando en la verdad. No es una lucha basada en resistencia humana, sino en autoridad divina. No hay tiniebla que pueda prevalecer cuando la luz de la Escritura es levantada. No hay influencia maligna que pueda mantenerse cuando la verdad es establecida. No hay poder en el universo que pueda cambiar lo que Dios ha dicho. La palabra de Dios sigue siendo la misma. No se desgasta, no se debilita, no pierde su efectividad. No hay circunstancia que la haga menos poderosa, no hay situación que la limite. Todo lo que ha sido declarado en ella sigue siendo tan real y efectivo hoy como lo fue en el momento en que fue escrito. Todo lo que ha sido prometido sigue en pie y todo lo que ha sido decretado será cumplido. No hay otra fuente de victoria. No hay otra garantía de autoridad. No hay otro fundamento sobre el cual edificar una vida de victoria. La palabra de Dios es la única verdad absoluta, el único poder inquebrantable, la única luz que ninguna tiniebla puede apagar. Lo que ha sido escrito permanecerá, lo que ha sido proclamado se cumplirá y lo que ha sido prometido se manifestará. Nada puede alterar lo que Dios ha establecido. La autoridad de la palabra de Dios no está limitada por el tiempo ni por las circunstancias. No es un recurso que pierde vigencia ni una herramienta que depende de la percepción humana para ser efectiva. Es un decreto eterno, una manifestación inquebrantable del dominio absoluto de Dios sobre toda la creación. No hay poder en las tinieblas que pueda alterarla, no hay fuerza contraria que pueda modificar lo que ha sido establecido desde la eternidad. Cada versículo que ha sido dado es un testimonio de la soberanía divina, un recordatorio de que ninguna obra del enemigo puede prevalecer donde la verdad ha sido proclamada.
El enemigo no lucha con nuevas estrategias. Su táctica ha sido siempre la misma: distorsionar la verdad, sembrar duda, apartar a los creyentes de la revelación que les ha sido dada. No necesita desatar un ataque visible para debilitar a quienes han sido llamados a la luz, solo necesita que olviden el poder de la palabra. No necesita enfrentarse directamente a quienes han sido comprados por la sangre de Cristo, solo necesita que dejen de declarar la Escritura con convicción. Su mayor temor no es la fe sin acción, sino la fe que se alinea con lo que Dios ha hablado. El mundo espiritual responde a principios inamovibles. Todo lo que ha sido decretado en la Escritura sigue operando con la misma autoridad con la que fue pronunciado. No hay margen de error en lo que Dios ha hablado. No hay posibilidad de que su voluntad sea anulada. La voz de Dios no tiene oposición, no tiene competencia, no tiene resistencia. Cada vez que la palabra es proclamada con fe, el enemigo pierde control, su influencia se debilita, su dominio se fragmenta. No puede permanecer donde la luz ha sido establecida, no puede operar donde la verdad ha sido revelada. La guerra espiritual no es una batalla en la que el resultado esté por definirse. No es una lucha en la que la victoria dependa de la resistencia humana o de la capacidad personal. La victoria ya ha sido asegurada desde la cruz, y la palabra es el testimonio vivo de esa verdad. No hay más espacio para la incertidumbre. No hay más lugar para el temor. Todo lo que ha sido establecido en la Escritura es inquebrantable, y quien camina en esta verdad no puede ser sacudido. Cada versículo que ha sido dado no solo es una herramienta de defensa, sino una llave de acceso a una realidad espiritual superior. No es solo una protección contra el enemigo, sino un puente hacia una vida de dominio y autoridad en Cristo. No es solo un escudo contra los ataques de las tinieblas, sino un decreto que establece la victoria en cada ámbito de la existencia. No es solo un recurso para tiempos de crisis, sino la esencia misma de una vida gobernada por la voz de Dios. El enemigo intentará convencer de que la palabra no es suficiente, de que se necesitan otros métodos, de que hay circunstancias en las que la Escritura no es aplicable. Intentará debilitar la confianza en lo que Dios ha dicho. Presentará argumentos que parezcan lógicos. Ofrecerá alternativas que apelen a la razón. Pero nada de lo que haga puede cambiar la verdad. No importa cuánto tiempo pase. No importa cuántas veces intente alterar la percepción de la realidad. La Escritura sigue siendo la única fuente absoluta de autoridad. No hay alternativa, no hay sustituto. No hay otra base sobre la cual edificar una vida inquebrantable. Cada versículo es una revelación del carácter de Dios, una muestra de su fidelidad, una declaración de su poder. No hay una sola palabra en la Escritura que haya sido escrita sin propósito. No hay una sola promesa que haya sido dada sin intención. Todo ha sido diseñado para que el creyente tenga acceso a la plenitud del reino, para que no camine en incertidumbre, para que no viva en temor. No hay razón para la inseguridad cuando la verdad ha sido establecida. No hay motivo para la debilidad cuando la voz de Dios ha sido proclamada. El enemigo opera en la ignorancia. Su reino se sostiene en la falta de conocimiento. Su dominio se extiende donde la verdad no ha sido revelada. Pero donde la palabra ha sido conocida, donde la Escritura ha sido declarada, su poder es quebrantado. No puede sostenerse donde la luz ha sido establecida. No puede permanecer donde la verdad ha sido reconocida. Su única esperanza es que la Escritura sea ignorada, que se convierta en una teoría sin aplicación, que sea vista como algo secundario en lugar de la fuente absoluta de autoridad. Dios no dejó a su pueblo sin herramientas, no lo dejó expuesto, no lo dejó sin recursos para enfrentar la batalla. Le entregó la palabra, le dio la espada del Espíritu, le proporcionó un arma que el enemigo no puede resistir. No hay circunstancia que pueda alterar la efectividad de la Escritura. No hay oposición que pueda cambiar su poder. Todo lo que ha sido escrito sigue operando con la misma fuerza con la que fue pronunciado. No hay margen para la derrota cuando la palabra es levantada como bandera.
No hay posibilidad de fracaso cuando la verdad es proclamada con convicción. La estrategia del enemigo no es impedir que la palabra se lea, sino que no se crea. No necesita evitar que se repita, solo necesita que no se declare con fe. No busca que los creyentes dejen de tener acceso a la Escritura, solo necesita que no la usen como el arma que realmente es. Pero quien ha entendido su poder, quien ha tomado la Escritura como la única base para su vida, quien ha decidido caminar en la verdad sin vacilar, es alguien que el enemigo no puede derribar. No hay tiniebla que pueda soportar la luz, no hay engaño que pueda sostenerse donde la verdad ha sido revelada. La palabra de Dios no es una opción entre muchas, es la única respuesta. No es un recurso que puede ser considerado de manera superficial. Es la esencia misma de la victoria. No hay batalla en la que no sea la clave, no hay lucha en la que no sea la solución. Todo lo que ha sido escrito sigue vigente, todo lo que ha sido establecido sigue en pie. No hay circunstancia que pueda cambiar su efectividad, no hay situación que pueda alterar su cumplimiento. El enemigo sabe que su tiempo es limitado, sabe que su dominio está condenado, que su influencia tiene un final determinado. No hay forma de que su reino prevalezca, no hay posibilidad de que su poder se sostenga. Su derrota ya ha sido decretada, su caída ya ha sido anunciada. Apocalipsis 20:10 lo deja claro. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. No hay escape para su juicio, no hay salvación para su destino. Pero mientras ese momento llega, hará todo lo posible por debilitar la fe, por apagar la voz de la verdad, por alejar a los creyentes de la palabra que lo condena. Cada vez que un hijo de Dios proclama la Escritura, está reafirmando la victoria que ya ha sido ganada. No está esperando que la batalla se defina, está caminando en un triunfo que ya ha sido asegurado. No está luchando para ver si obtiene la victoria, está ejerciendo un dominio que le ha sido entregado. No hay incertidumbre en la palabra, no hay posibilidad de que falle. Cada versículo es una prueba de la fidelidad de Dios. Cada promesa es un recordatorio de que su reino no puede ser movido. No hay argumento en contra de la verdad que pueda sostenerse. No hay ataque del enemigo que pueda prevalecer. No hay sombra que pueda resistir la luz de la Escritura. Cada vez que la palabra es levantada, el reino de Dios se establece con mayor fuerza. El enemigo pierde terreno, las tinieblas son disipadas. La victoria no es una posibilidad, es una certeza. No hay otra fuente de poder, no hay otra garantía de triunfo. La palabra de Dios es la única verdad inquebrantable, el único fundamento sobre el cual se puede edificar una vida que nunca será derribada. Todo lo que ha sido escrito sigue en pie, todo lo que ha sido prometido se cumplirá. No hay otro final posible.